Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Una vez más, acercándonos al Señor primeramente en esta oportunidad y pues también acercándonos a su hogar, que es tan importante en este tiempo que estamos atravesando, estamos viviendo y que pues el Señor cada día nos va dando ciertas oportunidades mejores para poder estar delante de Él. Así que hoy no se olvide que este día hemos dedicado para poder hablar el tema escatológico y aunque pues lo hemos dicho muchas veces, nuestro propósito con estos temas es poder dejar una base, poder dejar un fundamento. Creo que a veces esos fundamentos hacen que no tengamos una claridad mejor en cuanto a muchas de las cosas que están aconteciendo en el tiempo final. Pero Dios en su grande misericordia pues nos da la oportunidad y nos permite poder acercarnos, poder estar delante de Él y poder ir aprendiendo cada día más y más. Así que vamos a hacer una oración, si usted me acompaña. Le rogamos al Padre que Él nos pueda bendecir y que nos pueda hablar a través de su palabra. Padre, estamos delante de ti una vez más, Señor, con mucha, mucha gratitud en nuestros corazones. Estamos conscientes, papito lindo, que Señor, tú eres el único que puedes enviarnos esa bendición del entendimiento, de la comprensión, Señor, y un espíritu sobre todo de humildad para poder recibir aquellas cosas, Señor, que vienen de parte tuya. En el nombre de Jesús, desde ya nos estamos presentando, estamos clamando, estamos pidiendo, estamos suplicando, papaito, por favor, ayúdanos, bendícenos, instruyenos, ministranos, papá, porque lo necesitamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque estamos conscientes, Padre, que tú siempre estás atento a nuestro clamor, a nuestra súplica y envías tu respuesta tal como lo dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Así que hoy invocamos tu nombre, clamamos, pedimos, suplicamos, Señor, y estamos conscientes, Padre, que tú, Señor, siempre responderás. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Definitivamente, hermanos, el tiempo final está plagado de sorpresas. Es decir, que hoy estamos viviendo una pandemia y mañana no lo sabemos. Y así nos ha venido pasando ya desde hace algún tiempo, diría yo. A partir del año 2000 esto empezó a ser de una manera paulatina, pero ya han pasado 20 años más del año 2000 y seguimos viendo, hermano, cómo las sorpresas y cada vez se van intensificando más, es decir, se va reduciendo el espacio entre una y otra. Em, Eso por decir cosas visibles, pues cosas que se notan, cosas que se ven, cosas que están muy claras a la luz a la luz de la humanidad, de los ojos de la humanidad. Pero hay muchas otras cosas que no se ven, pero que sí están sucediendo y que nosotros pues debemos de estar atentos. Recordemos que la misma palabra, el apóstol Pablo cuando escribe en la carta, a una de las cartas de la iglesia tesalonicenses, dice, hermano, que el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que hay alguien o algo que por de pronto lo detiene. Es decir, detiene su manifestación, pero ya plena, pero lo que es, hermano, ya la acción, el accionar, el obrar del misterio de la iniquidad es algo que lo estamos viendo constantemente, constantemente nosotros. Ahora, este misterio de la iniquidad, con toda su plataforma, se ha posicionado de los lugares de preeminencia. Me refiero a lugares de gobierno, lugares de influencia, se ha posicionado. Y esto, hermano, es tremendo porque nosotros no nos debe de sorprender que hay un aval, hay un apoyo legal hacia este tipo de situaciones y por eso es que nos sorprende cómo se están aprobando tantas cosas y cosas ridículas ante los ojos de cualquier persona, pero que definitivamente es el mover de las tinieblas que ha estado infiltrando y que ha estado permeando todas las capas de la sociedad y aún, lamentablemente, tenemos que decirle, aún dentro de la misma iglesia se ha estado infiltrando y ha estado permeando también esto. Entonces nosotros, hermano, definitivamente, aparte de ver este respaldo legal, muchas de estas cosas hasta van a ser aplaudidas, ¿verdad? Es increíble, hermano, que
a lo malo se le llame bueno y a lo bueno se le llame malo. Es increíble ver cómo nosotros hoy en día estamos notando, hermano, el avance de las tinieblas, el caminar de las tinieblas y cómo están abarcando todo. La Biblia nos exhorta a nosotros a través de también del apóstol Pablo a que nosotros debemos de reprender, debemos de redarguir a las tinieblas. No debemos de ser partícipes de ellas, sino que debemos de redarguirlas. Y esto es tan tremendo que estamos empezando a ver, bueno, siempre se ha visto, ya desde hace mucho tiempo se ha visto, pero ahora con mayor intensidad, la conducta de los hombres de este tiempo final. Es decir, vemos una conducta realmente, hermano, tan tremenda y la dureza del corazón del hombre hacia Dios y hacia las cosas espirituales, hermano, hacia la palabra del Señor, es cada día es más notoria. Y esto se va a ir incrementando, se va a ir incrementando de tal manera que cuando nosotros vemos en la escritura, en el libro de Apocalipsis capítulo 9, aún los hombres que van a pasar por el periodo tribulacionario, de ver aquellos juicios, de ver aquellas cosas que vendrán, en lugar de arrepentirse, dice la Biblia, que se endurecerán su corazón, en otras palabras, y no se arrepentirán de las cosas que han hecho, de adorar demonios, de adorar ídolos y de tantas otras cosas. No se arrepentirán, sino que al contrario, cuando nosotros ya vamos viendo todo el contexto de la palabra, se empiezan a confabular los hombres para voltearse y volverse en contra de Dios. Así que Dios tenga misericordia, que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude para que nosotros cada día nuestro corazón esté dispuesto para poder recibir todas las cosas, todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros en este último tiempo, pero también las advertencias que vienen eh, para poder a nosotros alertarnos de las cosas que sucederán. Con respecto a la conducta de los hombres, hay diferentes formas de llamar esa conducta. Por ejemplo, hermano, en el libro de Judas, la versión El Nuevo Mundo dice que los hombres van a tener una conducta relajada, es decir, que una conducta de qué me importa, una conducta de no se meta conmigo, en una conducta de qué es mi vida y no me digan qué debo de hacer, así, una conducta relajada. Por el otro lado, la segunda carta de Pedro llama a la conducta del final del tiempo, la llama una conducta sensual, que es más o menos la misma conducta que pasó allá en los días de Noé, pero la Biblia dice que la venida del hombre será como en los días de Noé. En el libro de Jonás se dice que Nínive tenía una conducta mala, una conducta malvada. En Jeremías se dice que había una conducta perversa y luego en el mismo libro de Génesis, hablando del tiempo de Noé, dice que las personas tenían una conducta depravada. Y así hay muchas formas de llamar esa conducta, pero el apóstol Pablo tiene una forma muy, muy particular de llamar a este tipo de conducta, la cual pues vale la pena que nosotros la refresquemos para que podamos ir viendo aquí algunas cosas que para mí son muy importantes. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo número 1. Pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. En los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y reverentes. Mire cómo Pablo le está escribiendo. Recuérdese que Timoteo era un joven, y por eso Pablo constantemente le escribe diciendo que nadie tenga en poco tu juventud. Pero aquí le está explicando. Y es que, hermano, lo impresionante de esto es que esto se escribió prácticamente, podríamos decir, hace 2000 años, un poquito menos de los 2000, pero ya estamos llegando a ese tiempo. Y lo tremendo de todo es que, hermano, han pasado esos 2000 años y se imagina si en aquel momento el apóstol Pablo le estaba escribiendo no solo para dejar el registro bíblico, sino que para lo que estaba sucediendo en ese momento. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, tú debes de saber esto. También se lo está diciendo a la iglesia y por supuesto más que ahora, pero yo a lo que me refiero y le quiero hacer énfasis es al hecho de que desde aquel momento el apóstol Pablo está diciendo que cuál iba a
ser la conducta del final de los tiempos en los hombres. Y dice sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, que fue lo que ya analizamos la semana anterior, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y luego dice, a los tales evita. Es decir, hermano, tenemos que cuidarnos. Y entonces aquí hemos hecho pues un resumen de la conducta de todos los hombres en este final del tiempo. Cuando nosotros vemos aquí, hermano, lo primero sería amadores de sí mismos. Es decir, el egocentrismo va a ser algo que va a estar campeando, hermano, constantemente, va a estar campeando en todos los ámbitos en este tiempo que nos ha tocado vivir. Ávaros, hermano, jactanciosos. Bueno, no me voy a detener a explicar cada uno de ellos o a dar un concepto porque pues los vamos a ir analizando así como empezamos ya la semana anterior. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, con apariencia de piedad. Algo que aquí yo le expliqué la vez pasada, que aquí no le había puesto el número 19 a este último, porque creo que este es una característica que va a ser general de todos. Es decir, 18 tipos de personas y una característica general en todos ellos, aunque no quiere decir que algunas de estas características no se mezclen entre uno y otro, pero vamos a ver, hermano, definitivamente todo este tipo de cosas. Así que estas son las características de la conducta de los hombres del tiempo final. Yo hoy, pues con la ayuda del Señor, quisiera hablar un poquitito, hermano, de los irreverentes. Tal vez no estoy llevando un orden cronológico por el que el primero que vimos fueron los desenfrenados. Vimos los desenfrenados y hoy estamos abordando o vamos a abordar el tema de los irreverentes. Es decir, que es muy importante, pero vamos a verlos todos. La idea es que podamos avanzar, pero ya no así solo mencionarlos o leer, sino que, hermano, porque a veces cuando yo le digo amadores de sí mismos, usted se forma una idea o tiene un concepto que le han dado a usted, concepto que usted ha adquirido conforme ha desarrollado su, pues intelectualmente usted se ha formado un criterio de lo que es cada una de estas, pero cuando ya vemos, no es lo mismo el concepto secular, aunque es importante tener ese concepto, pero la otra cosa es también el concepto espiritual que se tiene, el concepto bíblico, teológico. Eso es muy, muy importante en estos aspectos. Ok, entonces pues abordemos el tema, la irreverencia, ¿verdad? Como una de las características de la conducta de los hombres del tiempo final. La irreverencia, conducta del tiempo final. Entonces, hoy definitivamente pues vamos a tratar de abordarlo siempre bajo las preguntas que hacemos y aquí creo que se van a mantener básicamente tres preguntas, que es decir, en este caso la irreverencia, con qué cosa se asocia bíblicamente hablando y cuál es el perfil de los irreverentes. Ahí dentro del perfil también vemos ejemplos de personas que fueron llamadas irreverentes, ¿verdad? Y que pues es importante que nosotros las analicemos porque esa conducta es algo de lo cual nosotros tendríamos que ponerle un alto, nosotros tendríamos que detener, nosotros tendríamos que impedir, nosotros tendríamos que, tal como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, a los tales evita. Entonces nosotros debemos de evitar y debemos de supervisar y deberíamos de analizar si verdaderamente nosotros estamos rechazando este tipo de conducta o por el otro lado le estamos abriendo la puerta a este tipo de conducta. Así que avancemos. Mire, entonces lo primero sería, ¿qué significa la palabra irreverencia? ¿Verdad? Y esto es un concepto, primariamente damos un concepto de diccionario secular con sus sinónimos y luego ya entramos a ver lo que dice los diccionarios teológicos y también la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este diccionario dice falta de reverencia o respeto. No nos da mucho
como que no nos da mucha amplitud este concepto, ¿verdad? Falta de respeto o irreverencia. Dice contrario a la reverencia o al respeto debido. Es decir que, hermano, una persona irreverente es una persona que no tiene respeto. Ni respeto por Dios, mucho menos respeto por las personas, porque si no lo tiene por Dios, no lo va a tener por las personas. Aunque quizás se va a manifestar primeramente el irrespeto hacia las personas, pero eso muestra que lo está haciendo con Dios. Recuérdese que una persona que no respeta a los demás, tampoco respeta a Dios. ¿Dónde me baso? En el principio que utiliza la Escritura. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí podríamos decir, una persona que no respeta a los demás, no respeta también, no se respeta también a sí mismo y mucho menos va a respetar a Dios, porque si no respeta al que ve, no va a respetar tampoco al que no ve. Ok. Luego aquí, hermano, ya vemos algunos sinónimos de la palabra irreverencia. Por ejemplo, hermano, desacato. Es decir, cuando hablamos de desacatar, estamos hablando de alguien que es rebelde. Entonces ahí lleva un elemento de un sentido de rebelión esta palabra desacato, porque se da una orden y alguien no la acata, entonces la está desacatando. Entonces quiere decir que ahí está inmerso lo que es la rebelión. También aquí lo dice, desobediencia, dice también y religiosidad, es decir, contrario a todo lo que tiene que ver con religión. Y aquí no estamos hablando de una religión en particular, sino que como este es un sinónimo de un diccionario pues secular, ¿verdad? Irrespeto, sacrilegio, perjurio y profanación. Todo esto, entonces, hermano, todos estos son sinónimos de la palabra irreverente. Es cuando ya aquí nos podemos ir formando nosotros la idea, dando paso aquí para que se forme en nuestro corazón el perfil de los irreverentes. Insisto, lo importante no es solamente conocer quiénes son los irreverentes, sino que lo importante es que nosotros podamos revisar en nuestra vida, en nuestro corazón, si no hay algo que esté impidiendo o que esté dando lugar para que nosotros, hermanos, nos volvamos permeables para este tipo de actitudes, estas características puedan estar en nosotros. O sea, lo importante aquí no es venir digamos, en este momento a señalar, fulanito se me hace que es irreverente. No, hermano, sino lo primero es revisar en nosotros si no somos irreverentes, porque de qué sirve que tú conozcas que alguien más es irreverente, hermano, si aquel no va a cambiar. Pero si tú estás oyendo esta palabra es para que tú y yo revisemos si realmente no estamos cayendo en esa irreverencia. Ok. Mire ahora aquí lo que dice la concordancia Strong. La palabra que se utiliza ahí para hablar de irreverentes es la palabra griega 462, anosios. Y esa palabra dice, hermano, lo primero es malvado. Entonces, mire, cuando hablamos de alguien que es irreverente, estamos hablando de un malvado. Estamos hablando de un perverso. Estamos hablando de un impío. Un impío y por supuesto de un irreverente, pero me llama la atención esta palabra, impío. Y me impactó esta palabra porque, hermano, nosotros hemos entendido que hay tres niveles de pecado y tres niveles de pecadores también, no, tal vez tres niveles de cristianos desde este aspecto, no de pecadores, de cristianos desde este aspecto. Perdón, dije mal, tres niveles de personas con relación a Dios. Número uno, hermano, los justos. Número dos, los impíos. Y número tres, los pecadores. Voy a empezar por lo último que cité. El pecador es aquel que no conoce de Dios. Ese no conoce de Dios. El impío es aquel que conoce de Dios, pero vive como quiere. Y el justo, pues es el que busca siempre agradar a Dios en todas las cosas que hace. Por eso es que la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? No dice, el pecador. Es decir, no está equiparando al pecador con el impío. Por eso, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Entonces quiere decir que son niveles diferentes. Y aquí lo pone
en el orden correcto: justo, impío y pecador. Entonces, hermano, esto es tremendo, porque si aquí la palabra irreverente también significa impío, esto implica que nosotros tenemos que revisar, porque hay gente que está dentro de la iglesia, dentro del caminar del Señor, sin embargo, está viviendo como un irreverente. Por eso le decía que este tema no es solamente para que nosotros nos formemos un concepto o que tengamos claro el perfil de cada uno de los tipos de estas personas, o las características de estas personas, no, sino que lo que nosotros necesitamos es revisar si alguna de estas actitudes, si algo, hermano, pueda estar afectando nuestra vida. Y eso sí es muy, pero muy importante. Así que en el nombre del Señor, que Dios nos ayude. Entonces, ese es el concepto de la concordancia Strong. Pero avancemos. El diccionario Tuggy dice, hermano, impío, sacrílego, profano y malvado, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de sacrílego, estamos hablando de alguien, hermano, que tienen poco las cosas que son de la religión. No hablemos específicamente sino que, hermano, que son cosas que tienen que ver con algún tipo de religión. Es decir, que las menosprecia, que las tienen poco, que no respeta, hermano. Es increíble que a veces se respetan más las cosas físicas que las espirituales, pero si no se respetan las cosas físicas, es decir, si este tipo de personas no respetan las cosas físicas, imagínense cómo respetarán a Dios. Es decir, una persona puede quizás, para poner el ejemplo, hermano, va a entrar a un templo X, no voy a mencionar, va a entrar a un templo X y entra haciendo silencio, no entra haciendo desorden ni gritando, no, hermano, una persona, hay personas que inclusive cuando se retiran de cierto tipo de templos, hermano, no pueden dar la espalda, salen, hermano, caminando hacia atrás, y ya cuando llevan cierto tramo, pues, hermano, entonces ya se voltean y se van. Pero, o sea, tienen respeto a veces por las cosas físicas, pero no respetan las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque llevan una vida desordenada, llevan una vida disoluta. Entonces no puede ser, hermano, que nosotros actuemos de esa manera. Entonces, hablando de lo que es el sacrílego, profano, maldado, impío. Mire, el diccionario Tuggy aquí ya nos agrega ahí un par de conceptos más, ¿verdad? El concepto Swanson dice transgresor, aparte de impío y malvado, que eso ya lo habíamos mencionado, pero quiere decir que una persona irreverente es alguien que constantemente está transgrediendo, y transgrediendo, en primer lugar, las cosas naturales, es decir, las leyes, es irrespetuoso de las leyes, pero, hermano, y respeta más las cosas que tienen que ver con lo espiritual. Entonces, esto, por eso le digo, hermano, y lo espiritual no son cosas físicas, sino son los principios de parte del Señor. Es decir, no respeta autoridades, no respeta la palabra, no respeta nada. No respeta nada. Entonces, es un transgresor constante de la ley. Recuérdese que la práctica constante de un pecado o de una transgresión se convierte en una iniquidad. Es decir, hermano, y Dios dice que castiga la maldad de los padres sobre los hijos, hermano, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen, de aquellos que han cometido iniquidad. Sigamos. El diccionario Vine dice, hermano, no santo. No santo, es decir, en otras palabras, sin santidad. También aquí, profano, irreverente e impío. Ok, ese es el diccionario Vine, pues que ya nos da un concepto. Y luego el diccionario Thayer, que tampoco pues añade mucho, hermano, solo aquí la palabra malvado, aunque ya lo habíamos visto, ¿verdad? Aquí cuando hablamos de algo o alguien profano, pues, hermano, estamos pensando que aquel que no respeta, no solo las cosas que tienen que ver con religión, sino que no respeta, como ya dije, los principios que vienen de parte del Señor. Entonces es muy, muy sugestivo cuando nosotros empezamos a ver todos estos conceptos que están ligados, que están relacionados, hermano, con ser irreverente. Entonces por eso le decía que podría tener un concepto de lo que es un irreverente sin darse cuenta que uno mismo, hermano, está cayendo en esa irreverencia. Fíjese que esto es bien tremendo, porque la conciencia es ese juececito interno, hermano, que nos está dictando nuestro buen o mal comportamiento.
Pero el problema es que ese juececito interno, hermano, ¿quién lo alimentó? ¿Cómo se alimentó? ¿Dónde se formaron los conceptos básicos que sirven como parámetros para dictaminar si algo está bueno o algo está malo? Sí, porque si una persona se crió en un ambiente muy muy pecaminoso, en un ambiente de mucha disolución, de mucho libertinaje. Entonces imagínese usted, hermano, cómo esa persona va a tener su conciencia. Su conciencia va a estar definitivamente desequilibrada, de tal manera que no van a poder ser redarguidos adecuadamente. Ok. Ahora, veamos con qué cosa se asocia la irreverencia. Esto también es bien, pero bien importante, hermano. Aquí lo que hemos estado haciendo, y se lo he repetido ya un par de veces, es el hecho de que en el pasaje donde nosotros extrajimos la palabra o la frase o el rema que el Señor nos dio, hermano, empezamos a buscar en ese mismo pasaje en las diferentes versiones para ver con qué cosas está asociada la irreverencia. Por ejemplo, nosotros el pasaje que analizamos fue 2 Timoteo, capítulo número 3, versículo número 2. Ahí es donde hemos estado. Entonces, mire, por ejemplo, aquí dice, 2 Timoteo 3:2, los hombres se volverán egoístas, codiciosos, orgullosos, soberbios, difamadores, rebeldes a sus padres, ingratos. Ahora, aquí, que normalmente en la versión de las Américas dice irreverentes, aquí dice irrespetuosos con la religión. Es decir, mire usted, dicen las personas, yo no soy religioso. Y entonces empiezan a hablar en contra, no de una religión, sino que al final de cuentas ellos no pueden notar que están rechazando definitivamente, hermano, las cosas que provienen de parte de Dios. Por supuesto que se pasan llevando a todas las religiones, hermano, a las personas que son antirreligiosas, ¿verdad? Nosotros no somos religiosos, nosotros lo que tenemos es una relación con Jesucristo. Sin embargo, pues, hermanos, secularmente hablando, ahí nos meten a todos en el mismo costal, ¿verdad? Y bueno, ese será problema de ellos, ¿verdad? Nosotros sabemos cuál es nuestra posición, cuál es nuestro lugar, hermano, y cuál es nuestra relación con Dios. Eso yo creo que nosotros lo tenemos muy claro. Pero lo que quiero decirle es que la gente se vuelve irrespetuosa y empieza a ofender inclusive. Porque mire, uno puede hacer que no crea algo pues de tal o cual de religión. Uno dice, no, según la palabra del Señor, esto no es correcto, esto no está bien, esto no, porque la Biblia dice tal. Y uno puede, está bien no estar en desacuerdo con eso. Hermano, eso no es ningún problema. El problema es cuando ya las personas empiezan a atacar, ¿verdad? No solo no lo creen, sino empiezan a atacar, entonces se vuelven irrespetuosos. A eso se refiere aquí. Mire cómo lo llama la versión Arcas Fernández, hermano. Por eso le decía que nuestros conceptos, bíblicamente hablando, se vuelven más amplios, porque secularmente es un concepto, pero vamos al diccionario y el concepto que nos da es bastante limitado. Pero vamos aquí a la palabra del Señor, no solo vemos sinónimos, sino que, hermano, el concepto se hace mucho mayor. Mire cómo lo dice. Aquí dice, hermano, ingratos y criminales. Es decir, que a la gente irreverente, esta versión la llama que son criminales. Mire, y un criminal es alguien que ha transgredido una ley. Entonces quiere decir que los irreverentes constantemente, como son irrespetuosos, hermano, desacatan, según vimos el concepto, desacatan cualquier ley, las leyes naturales, pero también las leyes espirituales. Entonces aquí esta versión Alcar Fernández los cataloga dentro del concepto de criminales. Entonces es necesario que nosotros revisemos, no será, hermano, que somos criminales pues de las cosas espirituales, es decir, que estamos transgrediendo leyes espirituales y todo el que transgrede una ley, pues se convierte en un criminal. Entonces, en este caso, pues claro, sería en el aspecto espiritual, pero tendríamos que revisar. No sea, hermano, que nosotros estemos cayendo en estos conceptos y que Dios tenga misericordia para que nosotros podamos corregir estas cosas que en algún momento dado se pudieron haber infiltrado por cualquier razón, no ni siquiera por culpa de una persona, sino que se pudieron haber infiltrado de muchas razones, pero como Dios es misericordioso, siempre nos da la oportunidad para poder enmendar.
Esta versión Martín Nieto los llama injustos, injustos. Fíjese, hermano, es decir que recuérdese que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Dios hace diferencia entre el justo y el impío, es decir, entre el justo y el injusto. El que es santo, que se santifique más, pero el que es inmundo, pues que se vuelva más inmundo. Hermano, pero ahí hablando del justo y el injusto. Entonces, aquí, cuando yo veo esto, ¿no será que estamos cayendo en algún aspecto de injusticia delante de Dios? Y claro, hermano, yo entiendo que Jesucristo es nuestra justicia, pero eso quiere decir que si nosotros estamos cometiendo alguna injusticia, y cuando digo injusticia no me estoy refiriendo solamente al aspecto de que, por ejemplo, si tú eres padre de familia y que a uno de tus hijos le diste tal cosa y al otro no le diste, y entonces como que no se pesa igual la balanza, ¿verdad? O no se mide igual en la misma balanza los dos. Eso podría ser considerado en algún momento como injusticia, pero cuando vamos a la escritura, la justicia o injusticia va mucho más allá. La justicia, por ejemplo, está relacionada con la obediencia. Es decir, que cuando se habla de un injusto, se está hablando también de un desobediente. Entonces, todos estos conceptos se van uniendo para formar el concepto, como le digo, y lo que es el, el el perfil de aquellos que son irreverentes. Mire cómo lo dice esta versión, hermano, la versión Félix Torres Amat. Dice fascinerosos, fascinerosos, hermano. Fíjese que, digamos, yo no sé, cuando a usted le viene la palabra fascineroso, a excepción que usted pues tenga constantemente esté alimentando su lenguaje para ir cambiando las palabras o por lo menos para ir ensanchando el inventario de palabras en el uso constante de su forma de hablar, pues amén. Pero digamos, cuando a veces a uno le viene la palabra fascineroso, como que uno lo asocia normalmente con alguien que fascina, pero fascineroso, realmente cuando usted va al diccionario, hermano, el concepto que da es de un delincuente habitual. Fíjese, delincuente habitual. Habitual quiere decir constante. Es decir, es un delincuente, hermano, que tiene la práctica, tiene la costumbre de andar delinquiendo. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros vemos esto, y no será que hay cristianos que caen en este concepto, porque, hermano, constantemente están transgrediendo, hermano, caen y se vuelven a levantar y caen y ahí andan, pero no será que el Señor lo que quiere es que dejen de ser irreverentes, es decir, que dejen de transgredir, porque mire, digamos, nosotros cuando se habla del pecado, si yo menciono la palabra pecado, a usted viene una imagen de ese pecado, porque nosotros somos seres imaginativos, es decir, cuando nos dicen algo, todo nos lo imaginamos. Entonces, si yo le estoy hablando de alguien, hermano, que peca, le digo un pecador, usted se imagina un pecado, qué sé yo, de adulterio, un pecado de robo, un pecado, esos pecados que tal vez sean considerados más graves, pero hay pecados que no se ven. Hermano, sin embargo, las personas están pecando. Entonces, ¿no será que algunos son fascinerosos? Es decir, hermano, están delinquiendo habitualmente, constantemente. Hermano, están pecando y ya se acostumbraron a ese tipo de cosas en su forma de hablar, hermano, en su forma de ver, en su forma de muchas maneras se puede cometer este tipo de situaciones. Ok. Avancemos. Sacrílegos, dice esta versión, la palabra hispanoamericana, dice sacrílegos. Hermano, ¿qué es una persona, hermano, que es un sacrílego? Según el diccionario, dice, es aquel que lesiona o profana algo. Profana algo, dice persona o lugares sagrados. Un sacrílego es alguien que profana, hermano, algo o un lugar sagrado, algo o alguien en un lugar sagrado, es decir, que tienen en poco, que menosprecian, por ejemplo, al representante de una religión. Estoy hablando en términos generales, hermano, aunque nosotros sabemos pues que pues se aplica también aquí a nosotros, pero primero hablo de lo general, es decir, una persona que no respeta, que no tiene
no tiene ninguna reverencia, ningún gesto de respeto. Hermanos, son los sacrílegos hacia las cosas, hacia los lugares, hermano, y hacia las personas inclusive. Es decir, no respetan nada ni nadie. Así que esto es tremendo. Sigamos. Impuros. Impuros. Bueno, es decir, cuando hablamos de impuros, estamos hablando de gente, hermano, que no tiene ninguna santidad, porque un impuro es aquel que no es puro, ¿verdad? Valga, pareciera es una especie de redundancia esto, ¿verdad? Pero realmente, hermano, eh, o no estamos dando el concepto claro, pero digamos, un impuro es aquel que no tiene nada que ver con la pureza. Y para ser puro, lo que se necesita es una consagración, hermano, para alcanzar un día una santidad. Entonces, imagínense cuántas personas se vuelven irreverentes y creen que son reverentes, pero que están cayendo en este tipo de conceptos porque no hay pureza en ellos. Es decir, no hay deseos de agradar a Dios. Mire, si hermano, una persona cuando ama a Dios, lo que más anhela, lo que más desea es agradarlo a Él. Si en lo natural lo vemos, cuando una persona ama a otra persona, pues trata de agradar a esa persona que ama, cuanto más con el Señor. Y aquí de lo que está hablando es que muchas personas, hermano, pues son impuras. Ok, sigamos. Dice aquí, hermano, no consideran nada sagrado. Es decir, no creen que haya nada sagrado. Si no consideran nada sagrado, es porque tampoco consideran que, hermano, que exista un Dios. Entonces, todo lo tienen como común, como normal, como natural, y por eso lo menosprecian y por eso lo tienen en poco. Entonces, nosotros no podemos actuar de esa manera, porque ese es un actuar, hermano, que corresponde a las personas que tienen la conducta del tiempo final. Entonces, cuando alguien no considera nada sagrado, llega a un lugar, y claro, el lugar en sí mismo, digamos aquí, en este templo, el lugar en sí mismo, pues claro que sí se lo dedicamos a Dios. Al dedicárselo a Dios, pues quiere decir que está consagrado. Y si está consagrado, entonces merece respeto. Pero más que el lugar físico, hermano, la presencia de Dios es lo que se manifiesta en este lugar. Por eso es que David dice, hermano, yo amo tu casa y el lugar donde se manifiesta tu gloria. Entonces, hermano, ¿qué era lo que estaba diciendo? Pues David respetaba el lugar. Él mismo dice, hermano, que por amor a la casa del Señor, él se guardaba, él se mantenía puro porque él no quería ser un vector, hermano, para la iniquidad, para el pecado. Y entonces, refiriéndose a lo físico, pero hermano, sobre todo entendemos que lo más importante es lo espiritual. Ok, avancemos. Mire cómo lo dice esta versión, hermano, la versión Reina Valera del 2011, sin santidad. Y esto inmediatamente nos lleva a nosotros a Hebreos capítulo 10, 12, versículo 14. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, aquí está muy claro que, hermano, que los irreverentes definitivamente no van a ser parte de la iglesia novia. Y por eso es que nosotros debemos de revisar, debemos de analizar esto que es tan, pero tan importante. Ok. ¿Cuál es el perfil de los irreverentes? Ya, de hecho que ya entre las cosas con las que se asocia, pues ya empezamos a ver ahí, hermano, algunas características de este perfil. Pero pues es importante que los analicemos ya, inclusive con algunos pasajes que nos dan algunos ejemplos de personajes que fueron considerados por el Señor como irreverentes. Por ejemplo, mire lo que dice el primer libro de Samuel capítulo 2, verso 17. El pecado de los jóvenes era muy grande. Aquí está hablando de los hijos de Elí. Recuérdense, los hijos de Elí. El pecado de los hombres de los jóvenes era muy grande delante de Jehová, porque los hombres trataban con irreverencia. Sí, hermano, por favor, trataban con irreverencia las ofrendas del Señor. Y Dios mío, hermano, esto para mí es muy importante. ¿Y sabe por qué? Porque mucha gente menosprecia el tiempo de las ofrendas. Cuando llega alguien tarde a la iglesia, lo que pregunta, ¿ya empezó el mensaje? Es decir, como que el mensaje es mayor, hermano, que el resto. Yo recuerdo, bueno, a veces preguntan eso, otros preguntan, perdone, ¿y está el pastor hoy?
como quien dice, si no está el pastor hoy no va a haber palabra, no va a haber unción, no va a haber, si hermanos, y aquí el pastor no es el importante, si el importante se llama Jesucristo, se llama el Padre y se llama el Espíritu Santo. Ellos son, hermanos, los importantes en eso, en esto. Nosotros aquí solo somos instrumentos en las manos del Señor. Entonces, no podemos nosotros menospreciar, pero el tiempo de las ofrendas es tan, pero tan importante. Fíjese, hermano, que bíblicamente hablando, y lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, en cada tiempo, en cada momento de ofrendas, usted ve que siempre hay un muerto, siempre hay muerte. Es decir, o muere el que está ofrendando o muere la ofrenda que se entregó. Digamos, en Génesis vemos con Caín y Abel, hermano, ahí hubo muerte. Bueno, y ya me puse a mencionar, pero realmente, hermano, y muchas personas tienen en poco el momento de las ofrendas. No solo son irreverentes en el aspecto hacia el momento de las ofrendas, sino son irreverentes en la forma que dan. Algunos, imagínese usted, y claro, eso podría ser tal vez hasta del lado de las tinieblas si usted quiere, pero algunos hasta le hacen un nudo al billete que dan. Otros, hermano, buscan siempre lo más bajo, y no digo que uno debe dar lo más alto, sino que uno debe dar de acuerdo a la gratitud de su corazón, y como dice la Escritura, cada uno dé como propuso en su corazón, pero cada uno dé con la bendición con que Dios lo haya bendecido. Entonces, somos irreverentes a veces, no solo al momento, sino también, hermano, en la forma que damos. Entonces, esto es algo que tenemos que revisar, analizar en nuestro corazón. Y nosotros, otros, ni siquiera ofrendan, se vuelven irreverentes porque en el momento de las ofrendas se salen. No sé si se salen por no dar o por aprovechar el momento, pero no deberían salir, hermano, al baño, a la tienda, a tal o cual lugar, en el momento de las ofrendas. Para Dios, el momento de las ofrendas es tan importante porque cuando llegó el momento de las ofrendas en la eternidad pasada, por decirlo así de alguna manera, hermano, el Padre decidió dar la mejor ofrenda, que es su Hijo Jesucristo. Entonces, si Él nos puso el parámetro, el ejemplo a nosotros, hermano, nosotros debemos de continuar con eso. Ok. Mire, entonces aquellos eran los hijos de Eli. Ahora mire, estos son dos hombres ahí, hermano. Mire lo que, bueno, que en el tiempo de David. Segundo libro de Samuel 6:7, y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió ahí por su irreverencia. Irreverencia. ¿Cuál era la irreverencia que cometió Usa? Es que mire, hermano, David decidió regresar el arca del pacto a la ciudad de David, y entonces empezó todo el ritual. Pero resulta que Dios había determinado, hermano, que el arca del pacto tenía que ser llevada en los hombros de los levitas. Pero resulta, hermano, que David no sé si se le olvidó, no me pregunte, o hermano, ¿qué sucedió? O alguien le sugirió. Pero lo tremendo es que entonces pusieron el arca del pacto, la pusieron sobre una carreta de bueyes. Y hermano, y eso era tremendo. Y fíjese que esta costumbre venía inclusive de los filisteos, porque ellos, hermano, fueron los primeros que quisieron llevar el arca del pacto en una carreta de bueyes, y eso trajo una consecuencia tremenda, de tal manera que le salieron tumores a la gente por lo que habían hecho. Pero bueno, eso no me voy a meter al punto, a ese aspecto, sino que aquí, hermano, entonces, cuando iba caminando, hermano, los bueyes empezaron a tropezar, porque la presencia de Dios, el arca del pacto, simboliza, tipifica, hermano, la presencia de Dios, la manifestación de Dios. Y entonces, hermano, cuando los bueyes empiezan a tropezar, este hombre llamado Usa quiere sostener, más que detener, más que, hermano, quiere sostener la carreta, y entonces ahí lo mató el Señor. Por el atrevimiento, dice aquí, hermano, en otra versión, por la temeridad, dice en otra versión, es decir, porque se volvió irreverente, creyó que él podía sostener el arca del pacto. No, hermano, si es Dios el que nos sostiene, nosotros no vamos a sostener a Dios, perdóneme. Entonces este hombre, hermano, ahí murió. Entonces, ¿qué es una irreverencia? Es cuando nosotros queremos controlar la presencia de Dios. No, por eso, hermano,
perdóneme, si el Señor no va, no es que nosotros le vamos a tronar los dedos, hermano, y Señor, tócalo. Ahora, Señor, que se levante, que se vuelva a caer. No, hermano, si tenemos que tener respeto hacia la presencia de Dios, no podemos actuar de una manera irreverente. Hay bueyes que tropiezan y nosotros queremos sostener la presencia del Señor, es decir, dirigir, guiar, hermano, decirle a la presencia del Señor cómo actuar. Eso no es posible. Y si está siendo posible en algunos lados, hermano, nos estamos metiendo a problemas realmente con esto. Sigamos adelante. Mire lo que dice Job capítulo 15, verso 4. Mire, yo sé que en algunos pasajes del libro de Job, hermano, tendremos que ser muy cuidadosos porque no es Dios el que está hablando, sino son los amigos de Job, que aunque es un registro bíblico, no implica que por ser un registro bíblico esté correcto. Entonces tenemos que ser cuidadosos, pero algunas cosas sí son importantes que nosotros las analicemos. Entonces mire Job 15:4, peor tú que te muestras irreverente y dejas de orar a Dios. Hermano, entonces quiere decir aquí cuál era el problema en el caso de Job. Bueno, hermano, y usted se recuerda que los 2 o 3 primeros capítulos dice la palabra del Señor y en todo esto no pecó Job. Pero cuando nosotros vemos ya del capítulo 3 en adelante, Job sí se despacha con la cuchara grande y empieza a hablar, hermano, algunas tonterías, algunas de alguna forma se mostró irreverente con Dios, hermano. Por eso es que Dios lo tuvo que confrontar. Ahora cíñete tú, le dice al final, cíñete tú, ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Por qué? Porque Job, hermano, se empezó. Entonces aquí le estaban diciendo algo a Job, tú eres irreverente y dejas de orar a Dios. Entonces yo veo aquí, hermano, que esta irreverencia fue causada por la amargura. Por la amargura en la que estaba cayendo Job, porque él lo dice en uno de los capítulos, dice que el Señor le tuvo que enviar sus saetas y entonces él derramó por tierra toda su amargura, pero entonces esa amargura lo llevó a ser irreverente. Al ser irreverente, hermano, dejó de clamar a Dios. Entonces mire qué tremendo. ¿Cuál es el perfil de los irreverentes? Que están tan amargados que ya no les gusta clamar a Dios, pierden la comunión con Dios, no quieren tener esa relación constante con el Señor. Entonces, cuando alguien deja de orar, cuando alguien deja de buscar a Dios, cuando alguien deja de mantenerse en comunión con el Señor, lo que va a suceder, hermano, es que va a volverse un irreverente. Y esto pudo haber sido, hermano, como consecuencia de la amargura. Mire qué tremendo. Otro pasaje del libro de Job, Job 34:7. Díganme, ¿hubo una vez un hombre como Job con sed de conversaciones irreverentes? Conversaciones. Por supuesto que esta es una pregunta. Conversaciones irreverentes. Porque en algún momento él se puso a hablar, hermano, fuera del orden. Entonces, mire, hay personas que se creen tan espirituales que no se dan cuenta que caen en irreverencia, porque empiezan como a querer, hermanos, censurar a Dios. Se ponen, hermano, como a querer poner a Dios contra la espada y la pared, perdóneme, pero hermano, eso es una irreverencia. Personas que se ponen a juzgar a Dios, no, pero es que no puede ser, es que Dios no es así, o tal cosa, ¿por qué Dios hizo eso? Y se ponen, hermano, y sin darse cuenta que están hablando sin respeto, se están volviendo irreverentes con el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo no creo que Dios se moleste porque nosotros tengamos una inquietud. Yo no creo que Dios se moleste porque nosotros no entendimos algo y Señor, ¿y por qué esto? No, yo no creo que Dios se moleste, al contrario, yo creo que a Dios le gusta que nosotros indaguemos, porque la misma palabra dice, y David, una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, para inquirir, es decir, para preguntar, para meditar, para analizar, para poder discernir, para poder entender. Gloria a Dios por eso, hermano,
Pero a veces nosotros, hermano, como que le quisiéramos corregir la plana a Dios, como que le querríamos decir, no, Señor, aquí te equivocaste, esto no está bien, hermano, y que muchas veces ha pasado. Hay personajes que se consideran más sabios que Dios y entonces empiezan a decir, no, es que en este pasaje Dios se equivocó, aquí aquí sí cometió un error Dios. Perdóneme, hermano, pero Dios no comete errores. Lo que pasa es que nuestra mente es tan limitada que creemos que las cosas son de una manera, pero cuando Dios nos alumbra con su luz, nos damos cuenta, hermano, que las cosas realmente están claras, pero que la limitación de nuestra mente no deja que nosotros alcancemos la estatura que tenemos que alcanzar para poder analizar esas cosas. Mire lo que dice Romanos 1:18. Suprimiendo la verdad, porque la ira de Yahweh o Jehová está revelada desde el cielo sobre toda la irreverencia e iniquidad de hombres, estos quienes suprimen la verdad por iniquidad. Entonces, hermano, cuál es la característica o una de las características del perfil de los irreverentes? Hermano, es que cambian la verdad por la iniquidad. Es decir, consideran que la verdad es la iniquidad y que la iniquidad es la verdad. Imagínese, hermano, qué tremendo. Entonces cambian las cosas, tergiversan los órdenes. Entonces una persona irreverente es una persona, hermano, que no tiene principios, que no tiene fundamentos. Es una persona que ha cambiado el orden que Dios ha establecido, y al cambiar el orden, recuerdes, hermano, que si nosotros queremos que la bendición de Dios se dé, tenemos que mantener un orden no solo en el aspecto físico, natural, que tu casita esté ordenada, gloria a Dios por eso, sino que hay que analizar si no hemos cambiado los órdenes, porque hoy en día sale, perdóneme, pero cualquier cantidad y de cualquier tipo de personas en las redes sociales, hermano, hablando de Dios, personas que uno ni conoce y pues no es que uno tenga que conocerlas, pero hermano, si alguien va a hablar de Dios, yo quiero saber quién es. Quiero saber qué pata puso este huevo. Quiero saber, porque yo no me voy a poner a oír a cualquiera, perdóneme, porque no solo porque alguien hable de Dios o hable de la Biblia significa que sea. El diablo también hablaba de la Biblia. Lánzate de aquí porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti se lo sabía de memoria el diablo. Se presentó delante de Dios allá en el libro de Job, hermano, lo testifica, que se presentó y que Dios le preguntó, ¿has considerado a mi siervo Job? Hermano, es tremendo. Es decir, que nosotros no podemos dejar que otros nos estén instruyendo que nosotros ni siquiera conocemos, porque están cambiando la verdad por mentira. A veces las cosas se oyen bonitas, pero no porque se oyan bonitas significa que provienen de parte de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 9. Mire cómo dice, hermano, este pasaje. Reconociendo, dice, perdón. Sí. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida por el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Pero desde aquí empieza a hablar de los transgresores, y ya vimos, hermano, que un irreverente es aquel que delinque constantemente, no solo en lo natural, sino que sobre todo en las cosas y espirituales. Entonces aquí por lo menos nosotros tendríamos que analizar, hermano, mire cuántos sinónimos vendrían, y por supuesto sinónimos espirituales vendrían a ver aquí de la palabra irreverente, ¿verdad? Hermano, por lo menos estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hermano, sinónimos espirituales de la palabra irreverente. Entonces, todos los irreverentes son transgresores. No todos los transgresores son irreverentes, pero sí todos los irreverentes son transgresores, transgreden la ley, hermanos, son rebeldes, son pecadores, son profanos y llegan a este tipo de cosas, parricidas, matricidas, porque, hermano, a veces ni siquiera respetan, no tienen respeto por sus padres. Entonces, aquella persona que no respeta a sus padres es una persona que cae en el perfil de los irreverentes. Ay, Dios mío. Hermano, irreverentes. Y ¿sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que a veces nosotros no nos damos cuenta. Tenemos en nuestra casa hijos que son irreverentes, hermano.
delante de sus padres, menosprecian la autoridad de sus padres. Y ellos, pero sí están en la iglesia cantando, danzando, tocando, hermano, pero en la casa son que definitivamente caen dentro de este perfil, ¿verdad? Así que Dios tenga misericordia de nuestra vida. Sigamos. Mire qué otra cosa tienen los irreverentes, hermanos, según lo dice 2 Timoteo 2:16 en esta versión. Ok, entonces pasemos al siguiente verso, hermano, y veamos aquí lo que nos dice la palabra. Mire otro de las características del perfil de los irreverentes. Dice 2 Timoteo 2:16 en la versión de las Escrituras purificadas, la palabra falsa. Y aquí me quiero detener porque es importante, hermano, la palabra falsa. Cuando hablamos de la palabra falsa, estamos hablando de falsas doctrinas. De ellos se esparcirá como gangrena. Evítenlos y saquen estas vasijas fuera. Y evita palabras sin significado, profanas, que son inútiles, porque esas se avanzarán a más irreverencia de los que se ocupan con ellos. Entonces, otra de las cosas que va a ser característica de los irreverentes es las falsas doctrinas, es decir, se van a compaginar, se van a unir, hermano, a ellos falsas doctrinas, ellos cada día van a poder estar, hermano, desarrollando esas falsas doctrinas, apoyando esas falsas doctrinas y propagándolas, como bien dice aquí, van a estar propagando esas falsas doctrinas. Entonces son situaciones que nosotros deberíamos de cuidar. Cuando una persona es irreverente, es una persona, hermano, que va a buscar sus propios maestros, conforme dice la Escritura, a sus propias concupiscencias, y va a estar desarrollando, va a estar hablando, va a estar hermano, propagando estas falsas doctrinas para que a través de eso, pues, hermano, otros lleguen a pensar como ellos piensan. Entonces, cuidémonos de las falsas doctrinas. Recuérdense que las falsas doctrinas son impulsadas, son desarrolladas por demonios, eso lo dice la Escritura. Espíritus inmundos y demonios también ayudan en ese sentido. Ok. Avancemos. Mire lo que dice 2 Pedro en la misma versión purificada de las Escrituras, 2 Pedro 2:5, y si Yahweh o Jehová no se abstuvo de castigar al mundo antiguo, aunque él perseveró a Noax, o sea, Noé, uno de 8 personas, un heraldo de justificación, dice, cuando él trajo una inundación encima del mundo de los irreverentes. Entonces, hermano, ¿cuál es el problema de los irreverentes? Si usted se recuerda, hermano, en el tiempo de Noé, una de las cosas que había pasado es que la iniquidad había aumentado. Y la Biblia dice que cuando se aumenta la iniquidad es porque el amor se ha enfriado. O al revés, ¿verdad? El amor se enfría como consecuencia, hermano, de que la iniquidad se aumenta. Entonces quiere decir que otra de las características de los irreverentes es que no van a tener un amor ferviente por el Señor. Son personas acomodadas, son personas estancadas, son personas que incluso participan de la iglesia, tienen privilegios en la iglesia, hermano, hacen todas las cosas que hacen los cristianos, pero están acomodados, se han estancado, se han detenido, no han evolucionado, no han avanzado. Y esto es muy peligroso, hermano, porque este tipo de personas contaminan a los demás. Este comportamiento, hermano, normalmente las personas, hermanos, son involucradas, son alcanzadas por este tipo de comportamiento. Por eso, una de las cosas que nosotros tenemos que revisar, y lo dice la Escritura, hermano, que nosotros tenemos que ver cómo está nuestro nivel de amor. A nosotros no nos van a medir por cuánta doctrina, eso es importante, hermano, pero no es por eso que nos van a medir, sobre todo nos van a medir por el amor. Claro que el amor te lleva a buscar al Señor, el amor te lleva a buscar la sana doctrina, el amor te lleva a servirle, el amor es el impulso, es la fuerza, una fuerza poderosa que nos ayuda para poder alcanzar grandes cosas en el Señor. Ok, avancemos. Mire otra vez la misma versión del Nuevo Testamento de la Biblia purificada, Judas 1:4, porque ciertos humanos han entrado disimuladamente. Esos quienes desde la antigüedad han sido marcados de antemano para esta sentencia, seres irreverentes
irreverentes, que cambian el favor de nuestro poderoso al libertinaje y que niegan al único Jehová Elohim, aún a nuestro soberano Jesucristo ungido, Yeshua ungido. Es decir, hermano, el problema de los irreverentes es que son libertinos. Es decir, que no les gusta tener límites, no les gusta respetar los límites de la libertad, que todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, todo me es lícito, pero yo no me dejo esclavizar de nada. Así que, hermano, necesitamos nosotros constantemente estar revisando si estamos respetando límites. Fíjese que en la Escritura, cuando empezamos a analizar las personas que no respetaron límites, mire, hermano, las consecuencias fueron tremendas, fueron desastrosas, fueron catastróficas en muchos casos. Nosotros tenemos que saber, hermano, hasta dónde podemos llegar. Mire, límites en cuanto a Dios, límites en cuanto a nuestros semejantes, límites en nuestro trabajo, límites, hermano, en la calle, límites en nuestra propia casa. Los límites siempre son necesarios. Todas las personas que se crearon con ciertos límites, claro, yo entiendo que en algún momento los padres pudieron haber sido tal vez demasiado drásticos con sus límites, pero las personas que se crearon con límites ahora son equilibradas, pero las personas que nunca se les puso un límite o que ellos no lo respetaron, hermano, el problema es cuando las vemos ahora, son personas desenfrenadas, son personas, hermano, que no tienen respeto por nada, son personas, hermano, que ni siquiera en su forma de hablar saben dónde ponerle un límite. Cuando le invitan a uno a comer, dice la Biblia, hermano, que si te invitan a comer, lo que tienes que hacer es poner cuchillo a tu garganta. La Biblia también, en el aspecto sexual hay que tener límites, en el aspecto económico hay que tener límites. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos los límites, porque los límites nos van a ayudar a poner el equilibrio en nuestra vida. Así que, hermano, no podemos ser personas libertinas. Continuemos y veamos un par de pasajes más, hermano, aquí en la palabra. Mire lo que dice Judas capítulo 1 versículo 15 en la misma versión: para ejecutar el juicio sobre todos, y él aniquilará a los irreverentes. ¿A quiénes va a aniquilar el Señor? A los irreverentes. Y él castigará a todos los carnales por todas sus obras irreverentes que ellos han cometido irreverentemente. Esto hasta parece ya casi un trabalenguas, pero aquí me llama la atención, hermano, que los irreverentes son carnales, es decir, son personas, hermano, que se dejan gobernar por los apetitos de la carne, por los deseos de la carne. No hay una restauración en ellos, no hacen separación entre el alma, el espíritu, hermano, y ubicar a cada uno, sino que son guiados y dirigidos por la carne. La Biblia dice, hermano, la carne no tiene fruto, pero las obras de la carne son tremendas. Por eso es que el que no evoluciona a ser un espiritual, lo que se va a quedar es en carnal, y entonces nunca va a dar el fruto del espíritu. Y recuérdese que cuando Cristo venga, la Biblia dice que Él viene a buscar frutos en la iglesia. Así que, hermano, Dios tenga de nosotros misericordia, ¿verdad? Y nos ayude. Y por último, quisiera citar este pasaje, Judas 1:18, en la misma versión de las Escrituras Purificadas, que ellos le dijeron que en los días finales vendrán escarnecedores, dice, caminando de acuerdo a sus propios caprichos irreverentes. Tienen caprichos irreverentes, pero cuando usted mira esta palabra escarnecedores, hermano, en las otras versiones está como, hermano, burladores. Así que también otra característica de los irreverentes es que son burladores. Hermano, de todo se burlan, sobre todo se burlan de las cosas espirituales. Hermano, menosprecian, no tienen respeto por las cosas espirituales. Inclusive no lo hacen solamente en un grupo de personas, sino que en este caso hasta hacen publicaciones en las redes sociales, hermano, burlándose de las cosas que provienen de parte del Señor. Esto es, lamentablemente, las personas no meditan las consecuencias que les puedan traer, pero esto seguramente que le va a traer consecuencias a cada una de las personas y a cada una de las vidas. Así que, mire, por supuesto que
Aquí siempre abordamos los pasajes que nos hablan de una manera directa de los irreverentes, pero cuando nosotros vemos el concepto que ya ahora tenemos de los irreverentes, nos damos cuenta, hermano, que ese concepto aparece en muchos pasajes de la Escritura y que nos darían aún un perfil mucho más amplio de lo que son irreverentes. Lo importante en medio de todo esto, y eso es lo que yo quiero dejarle en su corazón, es que nosotros podamos analizar si no hay alguna de estas características en nuestra vida, que no nos volvamos burladores, que no nos volvamos carnales, hermano, bueno, todo lo que ya mencionamos. No, tenemos que revisar, y si algo se ha infiltrado en nuestro corazón, no es que nosotros ya seamos totalmente irreverentes, no, que hermano, algo se infiltró, entonces lo tenemos que desarraigar, porque la planta que no plantó el Padre tendrá que ser desarraigada, y que Dios nos ayude para poder hacerlo. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos, y vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, suplicándole al Padre su bendición para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti dándote gracias infinitamente. Señor, nuestra súplica, nuestro clamor delante de ti es para que podamos presentarnos, Señor, cada día, Señor, ante tu presencia. Yo te suplico, yo te pido, Padre, por amor a tu nombre, manifiéstate, glorifícate en nosotros, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y por medio de tu palabra, a que podamos analizar, a que podamos revisar si en nuestro corazón no se ha infiltrado alguna de estas actitudes, Señor. No queremos ninguna de las características de los irreverentes, sino que por el contrario, Señor, nosotros lo que anhelamos es agradarte a ti, ser respetuosos de ti, Señor. Te lo pedimos, papito lindo, por amor a tu nombre. Yo sé que tú eres bueno, Señor, y que siempre, Señor, nos hablas a tiempo y aún fuera de tiempo. Por favor, guárdanos, bendícenos, ayúdanos, enséñanos e instrúyenos, papadito lindo, por amor a tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.